El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ha sido dado a los cristianos para que podamos gozar de Cristo, glorificarle a Él, conocerle a Él, para que podamos de verdad entrar en la presencia del Padre. Es maravilloso el Espíritu Santo y vamos a conocerle un poco hoy, vamos a recordar quién es Él y qué hace por nosotros. Dice Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo se refiere a Él y dice: yo le pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque vive con vosotros y estará con vosotros. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, pero con la tercera persona no queremos decir que sea inferior o sea alguien que está por debajo de los demás. Simplemente es una expresión humana para referirnos a Él como esa tercera persona que se menciona en la Biblia, por el orden en el que se nos ha revelado: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es así como Dios se ha revelado a nosotros. Y la persona y la obra del Espíritu Santo son de vital importancia. Por eso los cristianos siempre dijeron: creo en el Espíritu Santo. Porque no se puede ser un hijo de Dios sin creer en el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, como ha pasado con la persona de nuestro Señor Jesucristo, ha recibido muchos insultos, afrentas, blasfemias y todo tipo de palabras mentirosas. Ha sido considerado como algo, una fuerza, una especie de energía que llega a las personas. Pero la palabra de Dios dice que es un consolador, alguien que entiende la verdad, que profundiza en quién es Dios y es el único que conoce lo que hay en Dios. Es también alguien a quien podemos mentir, aunque no sirve de nada, porque nuestra mentira será descubierta por Él mismo. Alguien que ordena a la iglesia lo que tiene que hacer. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Pablo y Bernabé para la obra que os he mandado. Hechos capítulo 13. La Escritura dice que tiene toda sabiduría, que actuó en la creación, porque la creación es obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla sobre el Espíritu Santo en innumerables ocasiones, y Dios dice que Él va a hacer su obra no con espadas, no con ejércitos, sino con mi espíritu, dice Dios. Que Él iba a derramar su espíritu sobre toda persona, y este espíritu iba a traer todas las bendiciones del nuevo pacto para aquellos a los cuales el Señor llamaba. El Espíritu de Dios es la unción del Santo que nos hace entender todas las cosas. El Espíritu Santo es quien glorifica al Hijo. El Espíritu Santo es el que descendió sobre la Iglesia y quien gobierna la Iglesia, quien hace que el gobierno de Cristo, que el reinado de Cristo se establezca en el corazón de la persona. Es quien nos transforma a la imagen de Cristo. También lo dice 2 de Corintios. Y así podríamos continuar hablando del Espíritu Santo como quien nos garantiza la salvación. Por ejemplo, Efesios 1:14, donde dice que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios nos dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, porque es una persona, no algo, no energía, es alguien a quien nosotros podemos ofender con nuestros pecados, que nos anhela fervorosamente, fervientemente, como dice Santiago capítulo 4, y de quien debemos estar llenos para que podamos cantar alabanzas y podamos cumplir nuestra vocación como hijos de Dios. El Espíritu Santo entonces es quien nos hace nacer de nuevo. Que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la persona y de la obra del Espíritu Santo es tan contundente y es tan poderoso y es tan imprescindible que debemos conocer a esta bendita persona, el Espíritu Santo, que vive, como nosotros dice, estará en nosotros, que Él ha sido enviado del Padre. Es otro consolador, es decir, otro igual que yo, de la misma categoría que yo, no alguien inferior, alguien como yo. Por eso es el Espíritu Santo, es la persona central para los cristianos,
porque es de vital importancia. No sabemos orar como conviene. Es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu Santo el que nos revela lo profundo de Dios y el que nos dice Él mismo que ha inspirado la palabra de Dios, la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién es este Espíritu Santo? Es Dios en su persona, en la persona del Espíritu. Es por esto que la palabra de Dios deja bien claro que sin el Espíritu Santo nadie puede ser salvo. Sin la obra del Espíritu Santo aplicada en la persona, nadie puede conocer al Padre ni al Hijo. Nadie le puede conocer de manera salvadora, de manera eficaz, de manera que pueda traer vida eterna, perdón de los pecados y todas las demás bendiciones que acompañan a la fe en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo entonces el que proclama el Evangelio, el que da dones a la Iglesia para que se pueda predicar el Evangelio. Es el Espíritu Santo entonces quien guía a toda la verdad, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es por lo tanto el Espíritu de Dios el que ejecuta, que como agente divino, podemos llamarlo así, ejecuta los poderes del reino de Dios aquí en la tierra. El bendito Espíritu Santo siempre nos consuela, siempre nos recuerda las promesas de Dios, siempre nos anima y nos alienta, siempre nos lleva a la cruz. El Espíritu de Dios es humilde porque Él no quiere recibir la gloria. Su gloria es la gloria de Cristo. Su gloria es la gloria del Padre. Y ha sido enviado para glorificar al Hijo. Así el Señor lo decidió. Así lo decidió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su consejo divino. Así es como Dios se ha manifestado a nosotros, de esa manera admirable y maravillosa. Pero el Espíritu de Dios produce fruto en nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la gracia del Espíritu, el poder del Espíritu. De eso habla la Biblia muchas veces y nos menciona que Él es quien da vida. En el valle de los huesos secos, en el libro de Ezequiel, el profeta recibe una pregunta de Dios. ¿Estos huesos vivirán? No, Señor, tú lo sabes, solo tú sabes si vivirán. Entonces dice, clama al Espíritu, invoca al Espíritu, di Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos, y entonces vivirán. Mi pueblo son como estos huesos secos, como un inmenso cementerio, pero el Espíritu de Dios les dará vida. Los formará por medio de la palabra para que tengan hueso y carne, pero faltará la vida. Y la vida es obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que da vida, como dice su palabra. Es por esto que siguiendo desde la primera página de la Biblia, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, desde la primera página de la Biblia, los primeros versículos, hasta el final, donde dice que el Espíritu y la esposa dice ven, desde esos momentos, desde todo ese trayecto, el Espíritu de Dios ha sido revelado. Muchas veces los traductores de la Biblia o los editores de la Biblia no han entendido cuando se refería las Escrituras al Espíritu Santo. Y aparece en algunas ediciones de nuestras Biblias la palabra Espíritu con minúscula. A mí siempre esto me enfada. Pero es natural porque no siempre entendemos todo. No siempre vemos con toda claridad acerca de los misterios de Dios. Pero lo que sí sabemos, evidentemente, que en la Escritura es claro, es evidente, que cuando se atribuye al Espíritu Santo personalidad, se refiere no a algo, sino a alguien. No al Espíritu con minúscula, sino al Espíritu con mayúscula. Y lo lamentable, lo realmente terrible, es que aún se publiquen ediciones de la Biblia por distintas editoriales donde el Espíritu Santo es despojado de su personalidad y yo diría también de su divinidad en ese sentido, porque en el Antiguo Testamento ha sido suprimido el E mayúscula del el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor,
ha sido suprimido por una especie de espíritu con minúscula que no sé muy bien qué quiere decir eso, pero sin duda es una ofensa contra aquel que es nuestro consolador, nuestro abogado, digamos, tutor, que está con nosotros siempre. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Esperad aquí a que os envíe la promesa de mi Padre. Y por eso ahora, hasta que regrese nuestro Señor y Salvador en poder y en gloria, en el día que Él lo tenga bien, el Espíritu de Dios estará con nosotros, guiándonos a toda verdad, disciplinándonos cuando caemos en el pecado, renovándonos para arrepentimiento y fe, guiándonos en las Escrituras para conocer su verdad, revelándonos más del Señor Jesucristo y de su gloria, mostrándonos más de nuestro pecado y debilidad, y haciendo otras muchas funciones, capacitándonos con sus dones, dándonos poder para servir y haciendo más y más de todo eso que Cristo ha establecido para su iglesia. Pero sin duda, para mí, lo más maravilloso o la obra más magnífica y más maravillosa que el Espíritu Santo puede hacer es que Él hace a Cristo real en nuestra vida. Y esto nos transforma. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que nos santifica, que nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. Somos transformados al verle a Él. El Espíritu de Dios nos revela a Cristo, hace que Cristo sea la realidad más bendita de nuestra vida, hace que sea más real que el aire que respiramos, que el sol que vemos cada día, hace que Cristo sea más real que nuestra propia existencia, porque Él, el Espíritu de Dios, nos revela que existe el Dios verdadero, existe el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien ha enviado, que existe Él mismo, quien nos revela todas estas cosas. Dice aquí que Jesús, que a quien el mundo no conoce, no puede aceptar porque no le ve ni le conoce. Cuando yo no era cristiano, yo ignoraba todo lo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Pensaba que Jesucristo es una religión, pensaba que el Evangelio es una receta moral para ser buenas personas, pensaba que la religión era un invento del hombre para mejorar la sociedad, o una muleta para apoyarse en los débiles porque tenemos problemas y no sabemos de dónde nos vienen. Otras muchas cosas y tonterías he creído yo. No podía creer en el Espíritu Santo. No tenía al Espíritu Santo. No le veía ni le conocía. Por lo tanto, no le podía recibir. Pero el Espíritu de Dios tuvo bien un día abrir mis ojos ciegos, dar vida a mi corazón muerto, rescatarme del valle de los huesos secos, donde yo estaba tendido con el resto de las personas que caminaban en la incredulidad hacia la condenación del infierno. Y fue el Espíritu de Dios quien, por medio de su palabra, por medio de su evangelio, y con esa acción poderosa, me llamó de la tumba donde yo vivía a la gloria maravillosa de la vida con Cristo. Fue el Espíritu de Dios quien me renovó y me transformó. Dice el libro de Tito, en el capítulo 3, que éramos en otro tiempo extraños, éramos en otro tiempo desobedientes y rebeldes, viviendo en malicia, aborreciéndonos unos a otros, caminando según nuestras pasiones pecaminosas, nuestros deseos malvados. Pero dice que fuimos por el Espíritu Santo regenerados, renovados, iluminados, transformados, para mostrarnos la gracia de Cristo. Bueno, estoy simplemente citándolo de memoria, pero lo puedes leer tú también en Tito 3, a partir del versículo 5. El Espíritu de Dios cambió esas tinieblas, esa muerte espiritual, esa rebelión, esa vida de perdición, esa vida de esclavitud y de maldad, en una vida nueva, renovada y dispuesta para disfrutar de toda la eternidad. Es el Espíritu de Dios, entonces, quien estará con nosotros hasta acabar su obra perfecta y estará con nosotros siempre, porque Él es Dios, Él es el Señor, a quien también podemos darle toda la gloria y en quien debemos vivir unidos a Él, llenos de Él, buscando que Él nos revele más y más
el glorioso Salvador Cristo Jesús. Por eso vamos a inclinarnos en oración en esta mañana, para darle la gloria al Hijo de Dios, al Padre y al bendito Espíritu Santo. En este día, Señor de los cielos, cuánto nos tienes que amar, cuando no te has conformado con enviarnos algo, sino que tú mismo has venido en la persona del bendito Espíritu de Dios para cumplir tu promesa. Estaré con vosotros, moraré con vosotros, no os dejaré huérfanos. El Padre estará con vosotros, yo estaré con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios, como representante de la Trinidad, el Espíritu de Dios que está en todo lugar, que es todopoderoso, que es santo, se ocupa de llevar a cabo tu obra dentro de nosotros. Muchas gracias, Espíritu de Dios. Perdónanos. Perdónanos mediante la sangre de Jesús, por nuestra rebeldía, por entristecerte, por apagarte, por no vivir más llenos de ti, por no escucharte, por no anhelarte, por no buscar de tu poder y de tu unción más y más cada día. Y sigue, por favor, ayudándonos a orar, ayudándonos a vivir para nuestro Señor Jesucristo. Haznos a Cristo más y más real y muéstranos la maldad y la estupidez del mundo y del pecado. Muéstranos todo lo que tú tengas que revelarnos para que podamos vivir de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos este favor, querido Padre. Amén. Bueno, pues nos vamos a encontrar el próximo día. Que busquemos ser llenos del Espíritu de Dios. Y eso lo cambiará todo. Hasta pronto.